tardes, doctora. Mi nombre es Beatriz Jessica Monasterio Escanosa. Hoy explicaré la radiología de columna vertebral. Empezamos. Una pequeña introducción. La radiografía de columna vertebral es una imagen de acercamiento a las patologías más frecuentes de la columna. Nos permite sugerir diagnósticos como estenosis espinal, fenómenos de listesis, espondiloartropatías, fracturas, estadios tardíos de tumores e infecciones, y las proyecciones que se soliciten dependerán del tipo de patología que se esté buscando. El conocimiento de la anatomía nos ayudará mucho para los patrones normales de radiografía y signos que buscar nos ayudarán a discernir entre lo normal y lo anormal o patológico. Bueno, empezamos. La anatomía ósea macroscópica. La columna consiste de 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, y 3 a 5 vértebras fusionadas sacrocoxígeas, las que cumplen una función de soporte corporal y de protección a la médula espinal. Desde el punto de vista sagital, son visibles 4 curvas en la posición de pie, de proximal a distal, cervical, torácica, lumbar, sacra y coxis. Las radiografías de la columna cervical. Empezaremos con la cervical. Las fracturas y luxaciones de la columna cervical son lesiones que deben sospecharse siempre en pacientes politraumatizados, aquellos que cursan con compromiso de conciencia y en aquellos que han participado en accidentes automovilísticos o zambullidas en agua poco profundas o caídas de altura y accidentes industriales. También accidentes de la minería y forestales. De los pacientes con traumatismo de columna, el 15% presenta lesión de viscerales mayor y entre un 5 y 20% presentan otras lesiones de columna no contiguas. Ante la sospecha clínica, un paciente traumatizado con historia de dolor cervical o dolor cervical a la palpación, antecedente de compromiso de conciencia, alteración de examen mental y del examen neurológico. El diagnóstico se debe hacer con la serie de trauma cervical, que incluye radiografías de la columna cervical en proyecciones PA, lateral y transoral. Si no se logra obtener una adecuada visión desde la cervical 7 hasta la torácica 1, por motivo de la contextura física del paciente o por los hombres de este, se debe solicitar la proyección del nadador o una tomografía de la columna cervical. Además de identificar fracturas, la radiografía cervical simple nos permite sospechar lesiones ligamentosas. Estas lesiones frecuentemente se presentan como un mal alineamiento de las vértebras cervicales en la radiografía lateral o aumento de la distancia entre apófisis espinosa a la proyección. Lamentablemente, no todas las lesiones ligamentosas pueden verse con claridad en radiografías. En esos casos pueden solicitarse una radiografía en flexión-extensión, pero siempre y cuando las proyecciones anteriores no muestren inestabilidad cervical ni fractura. Una buena proyección lateral nos permite detectar hasta un 85% de todas las lesiones. Si agregamos también la proyección PA y transoral, el rendimiento llega hasta un 90-95%. En pacientes con cuello corto, la proyección transaxilar o del nadador puede ser de utilidad para observar las vértebras más caudales. Si se diagnostica una fractura en las radiografías, todas las fracturas cervicales deben ser consideradas como inestables, requiriendo inmovilización del paciente hasta que se realice un estudio definitivo con TAC o RM. En todo paciente con fractura cervical se debe solicitar imágenes complementarias de toda la columna, ya que hasta 15% de los casos de fractura cervical se asocian a fracturas no continuas. Vamos a continuar con la proyección PA. Nos permite evaluar el alineamiento de la apófisis espinosa, la distancia interespinosa, la congruencia y orientación de los macizos articulares, y un aumento de la distancia interespinosa implica una lesión de la banda de tensión posterior. La pérdida de alineación de la apófisis espinosa puede implicar la presencia de una lesión rotacional. Como podemos ver, es una radiografía simple de columna cervical en proyección postero anterior. Proyección lateral. Debe visualizar desde el occipicio hasta la vértebra torácica 1. De lo contrario, la radiografía no es interpretable, ya que puede omitirse lesiones de cervical 7 hasta la T1, torácica 1. Vamos a empezar con la alineación sagital. 5 líneas, son 5 líneas imaginarias, lo cual vamos a empezar, que la primera es la línea en el margen anterior de los cuerpos vertebrales, que sería la línea espinal anterior.
También la segunda es la línea en el margen posterior de los cuerpos vertebrales, que es la línea espinal posterior. La tercera es la línea formada por el borde posterior de las facetas, la cuarta es la línea espinolaminar, la quinta la línea trazada a través de los extremos de las apófisis espinosas. Como podemos ver en la imagen, es la evaluación de la alineación sagital de la columna cervical. La A, como podemos ver en lo que está marcado con verde, la A, la línea espinal anterior, la B, la línea espinal posterior, y la C tenemos la línea espinolaminar. La pérdida de alineación de cualquiera de las líneas mencionadas anteriormente debe ser considerada como evidencia de lesión ligamentosa o fractura oculta. Una listesis de un cuerpo vertebral sobre el siguiente entre un 25 y 50% del diámetro del cuerpo implica luxación, luxofractura facetaria unilateral. Si la listesis es 50%, la lesión es bilateral. Puede haber una confusión en los escasos pseudo-subluxaciones, que es un deslizamiento fisiológico debido al laxitud ligamentoso. Este fenómeno suele ocurrir a nivel de la cervical 2 y 3 debido a ser menor a igual a 3 milímetros en adultos y menor o igual a 4 o 5 milímetros en niños. Si el grado de subluxación se encuentra dentro de estos límites normales y no hay dolor cervical a este nivel, puede solicitarse una proyección en flexión y extensión. Y en extensión debería desaparecer la pseudo-subluxación. Continuaremos con el espacio retrofaríngeo y espacio atlanto-odontoideo. Estos evalúan respectivamente la proyección de partes blandas anterior a los cuerpos vertebrales cervicales y el espacio entre el odontoides y anillos del atlas. Estos espacios están aumentados en casos de trauma de la columna cervical, que pueden ser fracturas y lesiones ligamentarias severas. Como podemos ver en la imagen, los espacios es en el espacio atlanto-odontoideo, medición la cara posterior del odontoides a cara anterior del anillo de la cervical 1. En los adultos lo normal es en 3 milímetros, en niños de 4 milímetros. El siguiente es el espacio retrofaríngeo, que es en la columna de aire de tráquea de la cervical 2 y la cervical 3. En los adultos lo normal es la 1, 2 y 3 del ancho de un cuerpo vertebral, y también es en niños 22 milímetros o al equivalente del diámetro de la C6. Continuaremos con la evaluación de los espacios interespinosos. La angulación de los espacios interespinosos deben ser menor a 11 grados en adultos y niños. En caso de haber una angulación mayor o un ensanchamiento entre los procesos espinosos, deben sospecharse la presencia de una fractura o lesión ligamentosa posterior. 4. El canal espinal debe tener un ancho mayor o igual a 13 milímetros en esta proyección. Como podemos ver en la imagen, es una radiografía simple de columna cervical en proyección lateral. Proyección transoral. Radiografía simple de columna cervical es una proyección lateral, permite la visualización antero-posterior de la columna cervical superior. En un estudio normal, los cóndilos occipitales articulan en forma simétrica con las masas laterales del atlas. Las masas laterales de la cervical 1 no deben sobresalir lateralmente respecto al de la cervical 2. Los intervalos atlas-odontoides deben ser simétricos y no mayor a 2 milímetros en cada lado. Una separación es mayor a 8 milímetros indica un estallido del atlas. Además, esta proyección nos permite evaluar el proceso odontoides de la cervical 2 en busca de fracturas. Si el paciente no puede abrir la boca, se debe tomar la proyección especial de Fuchs. En la imagen vemos una radiografía simple de la columna cervical en proyección transoral. ¿Cuáles son las lesiones frecuentes de la columna cervical? Las lesiones más frecuentes de la columna cervical y sus respectivas características radiológicas se detallan en la tabla que estamos viendo. En nivel, vamos a explicar en la cervical 1, el nombre es la fractura de Jefferson, que es estable o inestable, es inestabilidad moderada. Su mecanismo o contexto clínico son fractura tipo burst, secundario a carga axial o compresión vertebral. Los hallazgos radiográficos, proyección transoral, tenemos la separación de masas laterales del atlas, y en la proyección lateral el espacio atlanto-odontoideo mayor de 3 milímetros.
También en la cervical 1 también tenemos la subluxación atlantoaxial, altamente inestable. Se ubica en pacientes con síndrome de Down, artritis reumatoide. En hallazgos radiográficos tenemos la proyección en transoral, las masas laterales del atlas asimétricas y aumento del espacio atlanto-odontoideo. En la cervical 2 tenemos la fractura de odontoides, que es igual a altamente inestable, el mecanismo no bien dilucidado. También en los hallazgos radiográficos puede ser difícil verlo en rayos X en TAC en casos de altas sospechas. También encontramos en la cervical 2 el espondilolistesis traumática del axis, que es la fractura del ahorcado o Angmans fractura. Es inestable, su mecanismo es desaceleración brusca más hiperextensión, que es accidentes, más se ve en accidentes vehiculares. Los hallazgos radiográficos, proyección lateral, fractura bilateral de pendículos de la cervical 2 con o sin subluxación anterior. En cualquier nivel tenemos la fractura del nombre de luxación de facetaria unilateral, que es inestable, que su mecanismo de acción es la flexión o flexión más rotación. Los hallazgos radiográficos, proyección lateral, tenemos la luxación anterior entre 25 y 33% del diámetro de la vértebra comprometida. En la proyección PA, desplazamiento lateral de la apófisis espinosa de la vértebra comprometida. También tenemos la luxación facetaria bilateral altamente inestable. En los hallazgos radiográficos, en la proyección lateral tenemos la luxación anterior del 50% del diámetro AP de la vértebra comprometida y en la proyección PA desplazamiento lateral de la apófisis espinosa de la vértebra comprometida. También tenemos la fractura cuadrangular por flexión comprensión. Es altamente inestable, flexión brusca y forzada. Tenemos en la proyección lateral comprensión anterior del cuerpo vertebral. Y también tenemos cervical bajo o torácico alto, la fractura de apófisis espinosa, que es muy estable, que se realiza en el mecanismo de flexión. En los hallazgos radiográficos es en la proyección lateral podemos ver fractura avulsiva de la apófisis espinosa. Continuaremos con las radiografías de columna toracolumbar. Las fracturas de la columna toracolumbar tienen a seguir una distribución bimodal en poblaciones jóvenes asociado a traumatismos de alta energía y en población anciana asociados en fracturas en el hueso osteoporótico ante traumatismos menores. Las fracturas de alta energía afectan principalmente a hombres entre el 15 y 30 años de edad, cuyos mecanismos más frecuentes son accidentes automovilísticos y caídas de alturas. Cerca de la mitad, 52% afectan los segmentos ubicados entre la torácica 11 y la lumbar 1. Y le siguen en frecuencia de la lumbar 1 a la L5 un 32% y de la T1 a la T10 el 16%. Como consecuencia del trauma inicial, gran parte de estos pacientes presentan lesiones asociadas graves como trauma contuso abdominal con laceraciones de vísceras sólidas o lesiones pulmonares un 20%. Además, se estima que entre un 6 o 15% de los pacientes presentan lesiones de vértebras contiguas y no contiguas. En otro segmento de la columna sería las proyecciones radiográficas necesarias para el estudio de la columna toracolumbar son postero-anterior, que significa PA, y lateral. Habitualmente las radiografías se solicitan para el segmento torácico o lumbar, pero idealmente el foco de la radiografía debe solicitarse en el segmento que presenta sospecha clínica. Si se confirma fractura en un nivel, debe solicitarse la proyección postero anterior y lateral de toda la columna buscando lesiones concomitantes no contiguas de un 6 o 15%. En la proyección postero anterior, en la radiografía postero anterior debe evaluarse alteraciones en el contorno de las plataformas y las corticales laterales, pérdida de altura. Se dice que normalmente corresponde al promedio entre las vértebras superior e inferior. También signos que traduzcan compromiso del muro posterior en el contexto de una fractura tipo burst, como ensanchamiento interpendicular o fractura de lámina. Las apófisis espinosas deben encontrarse en línea media.
con una distancia simétrica entre niveles adyacentes. Una pérdida de la alineación puede deberse a un compromiso rotacional. Un aumento de la distancia interespinosa a menudo transmite disrupción posterior. Las apófisis transversas pueden fracturarse en forma aislada o reflejando un componente rotacional de la fractura. Como podemos ver en la imagen, es una radiografía simple de la columna torácica en las proyecciones postero-anterior, izquierda y lateral derecha. En esta imagen vemos una radiografía simple de columna torácica en proyección posterior-anterior, izquierda y lateral derecha. Bueno, vamos a continuar con las lesiones de la columna toracolumbar. Se muestran las fracturas de la columna toracolumbar según el mecanismo de lesión propuesto por Dennis y los hallazgos radiológicos asociados a cada tipo. Como vemos en la tabla, tipo de fractura y según su mecanismo, el rayos X posterior anterior, rayos X lateral y podemos ver también la imagen. Tenemos la fractura por comprensión, el mecanismo es usualmente por flexión anterior o lateral. En los rayos X podemos ver disminución de la altura del cuerpo vertebral. También en la lateral observamos disminución de la altura en anterior, mientras la parte posterior del cuerpo conserva su altura, como se puede ver en la imagen. También podemos ver la siguiente fractura, son fracturas por comprensión tipo Burns, que es la falla de la columna anterior y media por comprensión axial, más rotación o flexión anterior o lateral. En la posterior anterior, disminución de la altura del cuerpo vertebral, observamos aumento de la distancia interpendicular. En la lateral observamos disminución de la altura de todo el cuerpo anterior y posterior. La tercera, las fracturas por distracción, observamos la lesión por distracción. En la posterior anterior observamos aumento de la altura del cuerpo vertebral, puede haber fractura horizontal de las transversas. En la lateral aumenta distancia interespinosa. Como se ve en la imagen, cómo está aumentando la distancia interespinosa. La siguiente es la fractura por distracción tipo chance. Vemos la división horizontal de la vértebra secundaria o distracción. En la posterior anterior vemos el aumento de la altura del cuerpo vertebral y también vemos en la lateral que aumenta distancia interespinosa, aumento de la altura de la pared posterior y rasgo axial a través del cuerpo vertebral. Por último tenemos el luxofracturas, que es un resultante de varias fuerzas, flexión, rotación y distracción. Según mecanismo, listesis entre cuerpos vertebrales y rasgos de cizallamiento, como podemos ver en la imagen. Bueno, doctora, eso sería todo y muchas gracias por su atención.